El 14 de mayo de 2024, el nombre de Valeria Márquez se convirtió en tendencia nacional. No por un nuevo video viral, ni por una colaboración con alguna marca, sino por algo mucho más oscuro: su asesinato en plena transmisión en vivo. A plena luz del día y con la aparente tranquilidad de un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, la influencer fue ejecutada frente a sus seguidores, dejando un país entero paralizado por la brutalidad del crimen. Lo que parecía ser otro caso más de violencia aleatoria, pronto comenzó a levantar sospechas. Desde el inicio, algo no cuadraba. Las autoridades estatales llegaron al lugar, acordonaron la escena y, según testigos, comenzaron a remover las cámaras de seguridad instaladas dentro del negocio. Al día siguiente, ya no quedaban registros en video del crimen, solo cables colgando donde antes había dispositivos de vigilancia. ¿Por qué se eliminaría una evidencia tan crucial? ¿Por qué nadie ha explicado quién ordenó retirar esas cámaras? La versión oficial habla de procedimientos estándar, pero la familia de Valeria y usuarios en redes sociales acusan directamente a las autoridades de encubrimiento. En medio de la indignación nacional y la creciente presión mediática, una figura emergió para dar un giro inesperado al caso: Omar García Harfuch. El ex jefe de la policía capitalina, actual secretario de Seguridad y rostro público de la lucha contra el crimen organizado, anunció que su equipo intervendría directamente en la investigación. Para muchos, su llegada representa la única esperanza de verdad. Para otros, una amenaza al pacto de silencio que ha protegido por años a quienes manipulan la justicia desde las sombras. Este es el inicio de una historia que va más allá del asesinato de una influencer. Es una historia de poder, encubrimiento y una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿quién quería callar a Valeria Márquez y por qué? Valeria Márquez no era una figura desconocida. En redes sociales, especialmente en TikTok, acumulaba miles de seguidores gracias a su carisma, su estilo visual y la manera franca en que hablaba de su vida diaria como joven emprendedora. A sus 23 años, había montado su propio salón de belleza, trabajaba con marcas locales de cosmética y era reconocida entre círculos de influencers por su disciplina y constante actividad en línea. Pero tras su muerte, comenzaron a salir a la luz detalles que antes nadie había querido ver. En varias transmisiones en vivo, ahora virales, se puede notar un cambio sutil pero progresivo en su tono. Comentarios como «hay gente rara merodeando» o «a veces siento que me vigilan» fueron ignorados por muchos en su momento como exageraciones de una influencer que buscaba llamar la atención. Hoy, en retrospectiva, parecen gritos de auxilio no escuchados. Una amiga cercana, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró en una entrevista para medios locales que Valeria había mencionado recibir mensajes extraños. Le decían que tuviera cuidado con lo que compartía, que no hablara de más, relató. La misma fuente asegura que en una ocasión, Valeria se negó a atender a un cliente que presuntamente tenía vínculos con un grupo delictivo local. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos sugieren que Valeria pudo haber grabado o publicado sin querer contenido comprometedor. Otros aseguran que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sin embargo, hay una teoría que ha tomado fuerza en los foros más oscuros de Internet: que Valeria sabía algo que alguien poderoso no quería que se supiera. La figura de una joven brillante, emprendedora y libre, convertida en blanco de un asesinato perfectamente planeado, genera una ola de indignación, pero también de preguntas. ¿Qué sabía Valeria? ¿Por qué fue silenciada? ¿Y qué papel juegan las autoridades que debían protegerla? Mientras las redes se llenan de homenajes, hay quienes empiezan a atar cabos, y todos apuntan a un mismo punto. El asesinato no fue improvisado, fue ejecutado con precisión, y fue precedido por advertencias que nadie quiso escuchar. Era martes por la tarde, un día como cualquier otro en el salón de belleza que Valeria Márquez administraba con dedicación. A las 16:37 horas, inició una transmisión en vivo por TikTok, una rutina que había vuelto común entre su comunidad. En pantalla, se le veía peinando a una clienta mientras respondía a preguntas de sus seguidores. Sonriente, enfocada en su trabajo, nada indicaba lo que estaba por ocurrir. A las 16:49, según testigos presenciales y el registro parcial de la transmisión, un hombre joven ingresó al establecimiento. No llevaba prisa ni nervios. Preguntó directamente por Valeria, ignorando a las demás personas en el lugar. En ese momento, se le puede ver a ella detenerse, girar la cabeza, y en cuestión de segundos, todo cambia. El sonido de los disparos cortó la transmisión.
Los comentarios en el live, inicialmente banales, pasaron a convertirse en signos de alarma. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Llama a la policía. Pero ya era demasiado tarde. Valeria yacía en el suelo, con varios impactos de bala en el rostro y el cuello. El atacante huyó sin resistencia. Las versiones oficiales indican que no robó nada. No exigió dinero, ni pidió teléfonos. Solo preguntó por ella, la ejecutó y salió caminando. Un asesinato limpio, dirigido y sorprendentemente profesional para alguien que actuó sin capucha, sin guantes y en un negocio con cámaras. Vecinos escucharon los disparos y alertaron al 911. La policía llegó minutos después. En teoría, lo primero que debieron haber hecho fue revisar las grabaciones de seguridad. Pero, para cuando se hizo el levantamiento del cuerpo, las cámaras ya estaban desconectadas. Ese detalle, que pasaría casi desapercibido en los primeros informes, se convertiría en el elemento clave de una historia mucho más compleja. Las imágenes del crimen no existen, y no porque nunca se grabaran, sino porque alguien se aseguró de que desaparecieran. Una ejecución transmitida en vivo, un asesino que entra y sale sin problemas, y un sistema de videovigilancia que fue desmontado el mismo día. La escena del crimen fue alterada casi de inmediato, y todo apunta a que no fue por error, fue con intención. Y es en ese vacío de evidencia donde la figura de Omar García Harfuch comenzaría a emerger. Lo que en un principio fue interpretado como una posible omisión por parte de las autoridades, pronto se convirtió en una bomba mediática. Las cámaras de seguridad del salón de Valeria Márquez no fueron destruidas por el asesino. Tampoco se trató de un robo al azar. Fueron retiradas por personal que se identificó como parte del equipo de investigación. Una imagen captada por un vecino, filtrada días después, muestra a dos hombres saliendo del establecimiento con equipo de vigilancia en bolsas negras. Según versiones oficiales, se trataba de procedimientos estándar para preservar la cadena de custodia. Pero en la práctica, lo que sucedió fue la desaparición de las únicas pruebas directas del asesinato. Al día siguiente, familiares de Valeria ingresaron al salón con autorización y lo encontraron alterado. Las cámaras, que estaban firmemente fijadas en al menos 4 puntos del local, habían sido arrancadas. En su lugar, solo quedaban los cables colgando. Ninguna autoridad les notificó sobre la extracción. Nadie entregó acta de decomiso y, lo más alarmante, ninguna dependencia quiso confirmar quién las tenía. Fue entonces cuando comenzaron las denuncias públicas. La madre de Valeria, visiblemente afectada, declaró ante los medios que la policía no está buscando justicia, está escondiendo algo. La presión mediática se intensificó y usuarios en redes sociales comenzaron a hablar de un encubrimiento sistemático. Diversas figuras públicas exigieron explicaciones. ¿Por qué se retiró ese equipo sin transparencia? ¿Por qué no se ha publicado una sola imagen del interior durante el ataque? ¿Quién tomó la decisión de cortar esa línea de evidencia? Algunos expertos en criminalística consultados por periodistas afirmaron que, en casos donde el crimen ocurre en un establecimiento privado, se suele hacer un aseguramiento formal del sistema de videovigilancia, pero ese proceso implica actas, sellos, documentación oficial. Nada de eso existe en el caso de Valeria. La pregunta que se repite como un eco en todo México es sencilla y demoledora. ¿Qué captaron esas cámaras? ¿Y quién tenía tanto miedo de que eso saliera a la luz? En un país donde la manipulación de evidencia es práctica conocida en casos de alto perfil, este movimiento levantó todas las alarmas. Más aún cuando se supo que algunos de los agentes asignados a la escena tenían antecedentes por malas prácticas en otras investigaciones. Lo que parecía un asesinato aislado comenzaba a tomar la forma de un crimen encubierto. Y en ese contexto, la intervención de Omar García Harfuch no solo parecía necesaria, sino inevitable. Cuando las dudas sobre el manejo de la escena del crimen y la desaparición de las cámaras alcanzaron su punto más álgido, la presión pública obligó a actuar. Fue entonces que se hizo oficial. Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y figura clave en la lucha contra el crimen organizado en México, tomaría control de la investigación. No fue una decisión menor. Harfuch no suele involucrarse personalmente en casos mediáticos, a menos que haya implicaciones más profundas de seguridad nacional o conexiones con grupos delictivos de alto nivel. Su presencia en este caso envió un mensaje claro. Había algo más detrás del asesinato de Valeria Márquez. Durante una breve rueda de prensa, Harfuch fue directo. Reconoció irregularidades en el manejo inicial de la escena y anunció la conformación de un equipo especial independiente
para auditar el proceso de recolección de pruebas. Habló también de un protocolo de revisión tecnológica para ubicar los discos duros de las cámaras extraídas, e incluso solicitó la intervención de peritos externos para garantizar imparcialidad. Pero lo que más llamó la atención fue su frase final: no vamos a permitir que este caso quede impune, ni que nadie use el poder del Estado para borrar evidencia. Era un mensaje dirigido, posiblemente, no solo a criminales, sino a los mismos funcionarios que manipularon la escena. Fuentes internas revelaron que Harfuch solicitó acceso a todas las bitácoras de entrada y salida del día del crimen en Zapopan. También ordenó entrevistar uno por uno a los agentes que participaron en el aseguramiento del salón. En paralelo, inició contactos con la unidad de inteligencia financiera para indagar si existía alguna relación económica sospechosa en el entorno inmediato de Valeria. Este enfoque agresivo no es nuevo para él. Sobreviviente de un atentado en 2020 y ampliamente respetado por su historial de confrontaciones directas contra el cártel Jalisco Nueva Generación, Harfuch es visto como uno de los pocos funcionarios con autonomía real para romper pactos de silencio. Su involucramiento cambió el tono del caso. Ya no era solo la historia de una joven asesinada, sino una investigación con tintes de encubrimiento institucional, posible infiltración criminal en corporaciones locales y una pregunta que él mismo prometió resolver: ¿por qué alguien quiso borrar todo rastro de la muerte de Valeria Márquez? Mientras el país observaba, Harfuch comenzaba a desarmar pieza por pieza una escena que había sido cuidadosamente manipulada. Porque si alguien conoce cómo se construyen las mentiras en un expediente, es él. Y ahora estaba decidido a descubrir quién las escribió. Con Omar García Harfuch liderando la investigación, comenzaron a emerger posibles líneas de móvil que iban más allá del asesinato pasional o un simple ajuste de cuentas. Cada hipótesis tenía su propio peso, pero todas compartían un patrón. Valeria Márquez no fue una víctima aleatoria. La primera línea que se analizó fue la más temida: la posible participación del crimen organizado. Varios reportes de inteligencia filtrados por periodistas locales sugieren que la zona de Zapopan ha sido usada recientemente por células ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación para actividades de lavado de dinero y reclutamiento de informantes. Algunos nombres que frecuentaban el salón de Valeria comenzaron a repetirse en investigaciones de otras carpetas abiertas. ¿Fue ella testigo de una reunión? ¿Grabó accidentalmente una conversación? ¿Publicó sin saberlo una imagen que comprometía a alguien? Otra teoría apunta a un móvil pasional con tintes de encubrimiento. Según declaraciones anónimas, Valeria habría terminado recientemente una relación con un hombre ligado a una familia con influencias en cuerpos de seguridad municipales. Se habla de celos, amenazas y un cambio abrupto en su comportamiento días antes de su muerte. Pero lo más alarmante es que este sujeto, de quien no se ha revelado el nombre oficialmente, abandonó la ciudad justo después del asesinato y ha evitado presentarse a declarar. La tercera hipótesis es aún más siniestra. Valeria sabía algo que no debía. Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a compartir capturas de pantalla de mensajes borrados donde ella sugería que estaba considerando hablar con un periodista sobre un asunto delicado. No se sabe a qué se refería exactamente, pero en los grupos de discusión ya se habla de un posible intento de chantaje o de una filtración que iba a ocurrir y fue interrumpida de forma violenta. Harfuch, fiel a su estilo metódico, no ha descartado ninguna de estas líneas. Ordenó la intervención de comunicaciones de varios números vinculados a los contactos recientes de Valeria. También solicitó a las plataformas digitales el respaldo completo de sus perfiles y conversaciones privadas, especialmente en WhatsApp y Telegram. Incluso se ha planteado que el asesino podría haber sido contratado por alguien que temía ser expuesto públicamente. En este escenario, el retiro inmediato de las cámaras no sería un error táctico, sino parte del plan desde el inicio. Eliminar a Valeria no era suficiente. Había que borrar todo indicio de por qué fue asesinada. Una muerte pública, pero motivaciones profundamente privadas. Y detrás de ese entramado, Harfuch sigue una pista que nadie más se atrevía a tocar. ¿Y si el crimen no fue ejecutado por el narco, sino por alguien con acceso directo al poder? A medida que avanzaba la investigación encabezada por Omar García Harfuch, comenzaron a aparecer filtraciones inesperadas. Algunas provenientes de fuentes anónimas, otras expuestas por periodistas locales, que desde el primer día desconfiaron de la versión oficial. Todas apuntaban a un mismo patrón. La narrativa institucional tenía grietas,
y esas grietas empezaban a dejar escapar verdades incómodas. Uno de los giros más sorprendentes fue la difusión de un audio grabado por una vecina, donde se escuchan claramente 3 disparos, seguidos de una voz masculina que dice, «Ya quedó». El audio fue entregado a medios independientes, no a la fiscalía, por temor a represalias. Lo más perturbador es que el tono de la voz no parece nervioso, sino calmado, casi profesional. Esto contradice la versión del gobierno local, que aseguraba que el ataque había sido impulsivo y con móvil personal. Poco después, surgió otra revelación aún más comprometedora. Una cámara de seguridad perteneciente a un negocio vecino, y que no fue retirada por los agentes, captó la llegada del presunto agresor. Vestía de negro, sin ocultar el rostro, y llegó caminando desde una camioneta estacionada a unos metros. El video muestra que nadie lo siguió. Tampoco huyó apresuradamente. Fue y vino, sin obstáculos. Este detalle refuerza la tesis de que hubo algún tipo de protección o complicidad. Mientras tanto, una revisión forense de la bitácora del lugar donde deberían estar registrados los objetos asegurados reveló otra anomalía. No existe ningún registro oficial del retiro de las cámaras del interior del salón de Valeria. Ni número de expediente, ni acta, ni cadena de custodia. Simplemente no hay constancia de que esos dispositivos hayan pasado a manos de las autoridades. Legalmente, es como si nunca hubieran existido. Las contradicciones no terminan ahí. La necropsia inicial entregada a la familia omitía el número de impactos y no especificaba si hubo signos de forcejeo. Fue necesaria la intervención de Harfuch para que se ordenara una segunda revisión, esta vez por un grupo independiente de peritos forenses. En este punto del caso, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué la Fiscalía Estatal ocultó pruebas clave? ¿Quién tenía acceso a la zona acordonada durante la extracción de cámaras? ¿Y cómo es posible que el único video que documenta la llegada del asesino no haya sido incautado por la misma autoridad? Estas filtraciones, lejos de aclarar el caso, dejaron al descubierto una estructura débil, corrupta, o peor aún, deliberadamente manipulada. Harfuch, al ver la dimensión del silencio institucional, dio una orden tajante: blindar toda la evidencia externa y solicitar colaboración directa de la FGR. Si alguien estaba saboteando desde adentro, lo encontraría, porque para él, la verdad no es opcional, es personal. La muerte de Valeria Márquez, inicialmente tratada por muchos medios como un caso más de violencia urbana, pronto se convirtió en un fenómeno de indignación nacional. La ciudadanía, harta de ver cómo los crímenes se diluyen entre burocracia, silencio y encubrimiento, encontró en este caso un símbolo: una joven sin nexos criminales, ejecutada en vivo y con pruebas desaparecidas por manos oficiales. Las redes sociales se transformaron en el centro de una movilización espontánea. El hashtag Justicia para Valeria superó los 2 millones de menciones en solo 3 días. Influencers, periodistas y activistas comenzaron a exigir respuestas claras sobre las cámaras desaparecidas, el móvil del crimen y la ausencia de avances reales. En TikTok, donde Valeria era conocida, decenas de usuarios replicaron sus últimos videos acompañados de mensajes como: «Ella no hablaba de más, solo vivía». En Zapopan, se organizaron vigilias frente al salón donde ocurrió el crimen. Los asistentes, en su mayoría mujeres jóvenes, llevaban carteles con frases directas: «No fue un robo, fue una ejecución. El Estado también mata, y si a ella le pasó, mañana podría ser yo». Lo más significativo fue que ninguna de esas protestas fue disuelta ni enfrentada por la policía, como si supieran que la presión ya no podía contenerse. Omar García Harfuch, siempre atento al pulso público, utilizó estos eventos para reforzar su compromiso. En una breve declaración ante medios dijo: «El enojo de la sociedad es legítimo, la desconfianza también. Pero lo que sí puedo garantizar es que no voy a proteger a nadie, ni voy a permitir que se entierre este caso en archivos olvidados». Su tono fue claro, sus palabras calculadas. Harfuch entendía perfectamente que ya no solo investigaba un asesinato, ahora luchaba contra una estructura que confiaba en la costumbre del olvido. Y esta vez, el país no estaba dispuesto a olvidar. A estas alturas, el caso Valeria Márquez dejó de ser una simple carpeta de investigación. Se convirtió en una herida expuesta en el tejido de un sistema que, una y otra vez, intenta borrar lo incómodo, proteger a los culpables y castigar a quienes solo querían vivir en paz. Su asesinato, tan público como cuidadosamente manipulado,
Ha puesto en jaque a instituciones, desnudado omisiones y desatado una ola de desconfianza que ya no puede contenerse con comunicados vacíos. Pero también ha abierto una puerta peligrosa. Porque si este caso logra llegar a fondo, si se logra romper ese pacto de silencio que impide ver quién mueve realmente los hilos en las sombras, otros crímenes podrían empezar a caer uno a uno. Y eso es precisamente lo que algunos temen y otros desean con desesperación. Omar García Harfuch, en el centro de esta tormenta, no tiene margen de error. Sabe que no está solo enfrentando a un asesino, sino a toda una estructura que permitió o facilitó su operación. La pregunta ya no es solo quién mató a Valeria, es quién lo protegió, quién lo encubrió y cuántos más sabían. Porque si Valeria fue ejecutada para silenciar algo, su muerte hoy está gritando más fuerte que nunca. Y puede que esta vez, con Harfuch al frente, alguien por fin escuche.